Vamos a seguir con el libro a los Efesios y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro a los Efesios, versículo 10. A manera de introducción, hermanos, en el último estudio de los Efesios, estuvimos hablando de la gracia de Dios, ¿verdad? Hablábamos del regalo de la salvación de Dios y el regalo de la fe de Dios, ¿verdad? Y veíamos que la fe es el conducto o la que nos lleva hacia Cristo Jesús. Y por medio de esa fe y por medio de la gracia, del favor inmerecido que Dios nos da, Dios crea salvación en nosotros. Dios nos da esa grande salvación, ¿verdad? Y se decía y se dice que no es por ningún mérito que nosotros podamos hacer. No es por nada que yo tenga que hacer. Es por el cual no puedo hacer nada para yo recibir la salvación. Donaldo lo decía muy bien en su oración. Si es tu voluntad, Dios, que las personas reciban salvación, qué bueno. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios. Y hermanos, terminando ese es el versículo 9, hablando de que no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie diga, yo hice esto y por eso yo me puedo ganar la salvación. No, dice, nadie se puede enorgullecer porque nada le toca hacer en la salvación. Y el versículo 9, hermanos, el versículo 10, nos da una clave complementaria para qué nos sirve la salvación. Le he puesto a esta serie el propósito de nuestra nueva vida, parte 1. El propósito de nuestra vida, parte 1. Nosotros ciertamente hay un propósito para todas las cosas. En este mundo siempre vemos cosas, pero todas tienen un propósito. El que estudia para ingeniero tiene un propósito, ¿para qué? Para desenvolver su trabajo como ingeniero, ¿verdad? Bueno, algunos no lo ejercen, pero muchos estudian para ejercer su profesión, ¿verdad? Con un propósito de hacer lo que les gusta. Y miren, el versículo 10 de Efesios 2, vamos a darle lectura. Vamos a ver qué es lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El propósito de nuestra vida, hermanos, es porque somos hechos nuevos en Dios para un propósito. Somos hechos nuevos para un propósito. Porque somos hechura suya. Aquí, hermanos, cada palabra es importante que la podamos ver. Porque esta palabra ¿por qué? Nos complementa lo que está diciendo Pablo en los versículos anteriores. Es como ¿por qué soy salvo? ¿Verdad? Porque Dios te ha hecho una nueva criatura. Porque Dios te ha hecho. ¿Sí? Entonces, la palabra hechura, hermanos, en esta frase, la palabra hechura, vámonos por parte. ¿Por qué nos complementa? Va a complementar lo que dice en los versículos pasados. Y nos va a decir el propósito, ¿verdad? El propósito de la salvación. Y dice, la palabra hechura es una palabra griega que significa producto de fábrica, aquello que es hecho. Es interesante detenernos aquí porque no es la creación original de Dios, ¿sí? Sino es una creación nueva en Cristo. Por eso, cuando uno recibe la salvación de Dios, es una nueva criatura. Dios nos crea o nos recrea de
de nuevo. Ahorita lo vamos a ver eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sentido será? Nos vuelve a crear. Es algo muy importante, hermanos, que Dios nos da nueva vida. Por eso somos hechura suya. Somos hechos nuevos en Él. ¿Sí? ¿Y qué significa somos nuevos en Él? ¿Qué significa esto? Ok, vámonos por parte. Entonces, vamos a 2 Corintios 5:17, hermanos. Y vamos a ver qué tiene que ver que nosotros seamos nuevas criaturas, hermanos. Dios nos salva, hermanos. Dios nos salva para hacernos nuevas criaturas. ¿Pero qué significa ser nuevas criaturas? 2 Corintios 5:17. Muchos de nosotros no sabemos este versículo, ¿verdad? Y es muy bonito. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero después del punto y coma dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pregunta, hermanos, ¿qué cosas viejas pasaron? Nuestra antigua manera de vivir quedó atrás. En el momento en que nosotros recibimos la salvación de Dios, empezamos una nueva vida como si fuéramos recién nacidos, como si fuéramos Abigail, Manuel, como si fuéramos Natán. ¿Sí? Hemos nacido de nuevo. Porque Dios nos da una nueva oportunidad en nuestra vida. ¿Sí? Él nos hace una nueva creación para su gloria, hermanos. Nos hace una nueva creación para Él mismo. ¿Sí? Vamos a 1 de Pedro 1:23, hermanos, para ver esta verdad también. 1 de Pedro 1:23. ¿Qué dice 1:23? Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos por la palabra predicada. Hemos sido renacidos por el Evangelio predicado, hermanos. Dios nos hace una nueva criatura. Ahora, ¿qué pasa en ese momento de que todas las cosas son hechas nuevas? Hemos dejado lo anterior atrás, pero esto implica que Dios no ha borrado todos nuestros pecados anteriores. ¿Y por qué necesito tocar esto, hermanos? Aunque ya lo sepamos, porque muchos de los cristianos seguimos sufriendo por pecados anteriores. Y estamos, híjole, no tengo perdón de Dios. Híjole, esto y lo otro. Hermanos, cuando entregamos nuestras vidas, ¿qué dice? Los deja atrás. Todo aquella vida que tú llevabas de pecado, de toda aquella maldad, hermanos, Cristo dice: ya no me acuerdo más. ¿Sí? Ya se fue atrás. Y esto es lo que debemos de entender muchos cristianos. Ya nuestro pecado anterior se quedó ahí atrás y se fue. Ahora tengo una nueva vida y tengo que vivirla. Allá se fue. Ya todo lo que yo hice anteriormente, Dios me hizo renacer, hermanos. Como dice primera, renacer. Y
me llama la atención que muchos de nosotros no entendamos qué significa renacer por la palabra, que no entendamos qué significa somos nuevas criaturas. ¿Sí? Quiere decir que debemos de entender que ahora tenemos la oportunidad de vivir una vida que le agrade a Dios, que vivamos una vida que ahora sí pongamos nuestra confianza en Dios para poder vivir la vida que Él nos ha dado. ¿Sí? Y este es algo muy importante, hermanos, porque ¿quién se ha peleado con alguien? O los esposos, pues yo creo que todos nos hemos peleado y hemos durado en amistades, ¿verdad? A lo mejor un día, a lo mejor 3 horas, no sé, ¿verdad? Pero cuando viene la reconciliación, es una nueva oportunidad para volver a hacer lo mismo. No, para ya no hacer lo mismo que nos separó. El pecado nos separaba de Dios y ahora Cristo nos ha juntado y nos ha juntado para vivir una nueva vida en Cristo, hermanos. El pecado se quedó atrás. ¿Sí? Dios nos ha dado un nuevo comienzo y nueva oportunidad. Y nos ha dado grandísimas promesas, hermanos. Nos ha dado una grandísima oportunidad. Ahora bien, ¿quién puede despreciar la oportunidad que Dios le da? Necesitamos no desaprovechar esa oportunidad. Necesitamos aprovechar esa oportunidad y entender que somos de otra manera ahora. ¿Sí? Que no somos los mismos de antes. Aunque nuestra naturaleza quiere hacerlo, ¿verdad? No hay que dejarlo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda a esas debilidades. Hermanos, entonces, el propósito del cual Dios nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos, también se refleja en que nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Qué tremendo, ¿verdad? Y muchos cristianos no entendemos esto, que somos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:3, hermanos. Segunda de Pedro 1:3. ¿Qué será esto de que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, hermanos? Primera de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a ser lo mismo que éramos antes. No, hermanos, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias de nuestros deseos, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Quiere decir que vamos a tener fresco el conocimiento de Cristo en nuestra cabeza. Necesitamos tener
ese conocimiento fresco en nuestra mente. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho partícipes de Él. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y solamente Pedro nos dice, a la fe, virtud. ¿Verdad? No me voy a detener en este pasaje, ¿verdad? Porque es como para una predicación. Y luego dominio propio. Porque es importante el dominio propio, hermanos. Contenerse, decir, no lo voy a hacer, no voy a tomarme esa cerveza, no voy a hacer esto. Tener paciencia, ¿verdad? Y afecto fraternal, etcétera, etcétera. Hermanos, y dice, para que no estemos sin fruto, para que el fruto manifieste, para que el fruto se manifieste, hermanos. Necesitamos añadir esto a nuestras vidas espirituales, hermanos. ¿Por qué? Versículo 9. Porque si nosotros no nos ejercitamos en la fe y en el caminar con Cristo, fíjense cómo dice el versículo 9 de 2 de Pedro. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sí? Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa es la clave de la vida cristiana. Dios te creó y te volvió a crear para manifestar su poder, para manifestar la vida en Cristo, para que tú recuerdes, hermano, que ya eres nueva criatura. Y los que no han entendido, dice, tienen una vista muy cortita, no pasa más allá. Hermanos, debemos recordar que Cristo nos rescató para ser nuevas criaturas, hermanos, nuevas criaturas. Ha borrado nuestros pecados, nos ha dado un nuevo comienzo. Y hermanos, y nos da la imagen de Dios otra vez. ¿Sí? Ha restaurado Dios esa imagen que Adán y Eva mancharon. Para eso Dios nos ha esa hechura suya. Hermanos, no la manchemos otra vez. No la ensuciemos otra vez. Caminemos en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, que somos humanos y que podemos tener errores. Tenemos errores. ¿Quién puede decir que no tiene errores? Levante la mano. Nadie lo va a hacer. Pero necesitamos nosotros poner nuestra fe en Cristo. Necesitamos poner todo en las manos de Dios y recordar siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estar ocupados en lo de Cristo, hermanos. ¿Saben por qué un cristiano cae rápido en su pecado? ¿Saben por qué cae rápido? Porque no está ejercitado en esa nueva vida que Dios le da. Porque no camina según los estatutos de Dios. Y Dios tiene que disciplinarle para hacerle entender, hermanos. Entonces, somos hechura suya, hermanos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hermanos, este es el propósito de nuestra vida, ser nuevas criaturas, pero el propósito de nuestras vidas, hermanos, también es que debemos poblar nuestra vida de buenas obras. Nosotros tenemos que llenar nuestra vida de buenas obras. ¿Por qué? Porque dice, creados en Cristo para buenas obras. Ahora, Dios nos hace nacer y nos dice, son creados para hacer buenas obras. Hermanos, ahora entra el papel de las buenas obras.
Ahora sí entran las buenas obras, en tu salvación no, y quedó claro, pero ahora en tu vida cristiana sí entran las buenas obras. Y es ahí donde muchos de nosotros fallamos. Fallamos completamente, hermanos. ¿Sí? Fíjense bien, la palabra creados aquí en Efesios es una palabra que significa, o en los griegos la usaban para la fundación de un lugar, o de una ciudad, o la fundación de una colonia. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra griega, hermanos? ¿Qué pasa cuando se funda una ciudad? Tiene que haber un fundador, y ese fundador influye en las demás personas, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros hemos sido fundados o hemos sido creados, hermanos, y somos fundación de nuestro Señor Jesucristo. Y somos una nueva colonia, hermanos. En otras palabras, esta palabra nos está diciendo que tenemos que poblar esta colonia que es personal, que Él, el fundador, es Cristo, ¿verdad? ¿Hace cuánto se fundó Zacatecas? Hace ¿sabes, Manuel? Más o menos. Hace 490, ¿no? ¿Como 400? Sí, como 400 y tanto. Todavía no nací. ¿Y quiénes fueron los que lo fundaron? Españoles. Y todos recibimos influencia de los españoles. Y hubo una mezcla de los españoles con indígenas. Pero la mayor influencia son los españoles. Entonces, pueden imaginarse que esos fundadores influyeron en las demás personas, y así Cristo, y empezaron a poblar, ¿verdad? Y era la Pinta, era la Beta, y luego la Pinta, y de la Pinta se empezó a extender hasta Guadalupe, ¿verdad? Ahora, en nuestras vidas, Dios nos ha fundamentado en Él. Él es nuestro fundador de nuestra vida. Ahora nosotros tenemos que hacer, o qué va a hacer Dios en nosotros. Creados en, es una posición, Cristo, para buenas obras. ¿Sí? Para buenas obras. ¿Qué significará esa palabra para? Esa es muy importante, esa palabra para en este pasaje. ¿Sí? Esa palabra denota una superimposición, distribución y más que nada indica posición. Entonces, somos fundamentados y tenemos una posición y estamos en un lugar que es en Cristo para realizar buenas obras. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, esas buenas obras, hermanos, esta palabra buenas significa siendo bueno en carácter o en su constitución, en beneficio de sus efectos, en sus efectos. En otras palabras, Dios nos ha creado para hacer buenas obras, para beneficiar a los demás, para beneficiarnos a nosotros mismos y para beneficiar el reino de Dios. Pero, hermanos, el hacer obras, el traer beneficio a las personas, ¿cómo lo hacemos? Somos creados para traer beneficio. Ahora nuestra vida necesita caminar en buenas obras, Manuel. Pero esas buenas obras deben de traer beneficio, te tienen que traer beneficio, Felipe. Y sin embargo, a veces no entendemos este concepto de las buenas obras.
Mejor andábamos queriendo hacer buenas obras antes de Cristo, sí, que ahora en Cristo no hacemos ninguna buena obra. Pero somos creados para eso, para realizar esas obras. Esa palabra obras es actividad, hermanos, trabajo, Sí. acción, exactamente. Recuerda tú, ¿a quién le has hecho bien? Dice la Escritura, haced bien y más a los hermanos de la fe. Muchos en las iglesias no entendemos esto y no le hacemos el favor a los hermanos de la iglesia. ¿Hemos fallado? Sí, fallamos. Cuando yo estaba estudiando este pasaje decía yo, Dios, perdóname. Y le pido perdón a Dios porque hemos fallado en darle una ayuda a un hermano. Y hermanos, la ayuda no nada más es económica. Todo lo encerramos en lo económico. No, hermanos, la ayuda es espiritualmente, en oración, en una palabra de aliento, en preocuparse por los demás. Sí. En muchas cosas debemos de ayudar, en muchas cosas. Y esto nos ayuda a nosotros mismos también. ¿Sí? ¿A qué? A ejercitarnos en esas buenas obras. Las buenas obras, hermanos, no están a discusión. Es un cambio, bueno, no me quiero adelantar. Es algo que Dios ya ha trazado. Pero yo les hago una pregunta, hermanos. Díganme cada quien, ¿cómo manifestamos nosotros esas buenas obras? ¿De qué manera podemos manifestar buenas obras? Haciendo bien al prójimo. Haciendo bien al prójimo. ¿Qué más? ¿Quién dice más? Familia. A mi familia, a la familia de la fe. ¿En qué partes, hermanos, podemos hacer bien? Pues en lo práctico, ¿verdad? Eso es lo más práctico, en lo práctico. En lo práctico. Vamos a... ¿Qué se les ocurre en lo práctico? Como dice nuestra hermana. ¿Qué se les ocurre en lo práctico? Yo dice que hagamos bien a todos. A todos. A los de la fe. Entonces, Si mi vecina, ¿verdad? Yo veo que tiene una necesidad, que le batalla para la economía y a mí Dios me bendice con un poquito más. Entonces yo puedo de manera práctica demostrarle el amor. Vecina, te traigo este taquito. exactamente. Y hermanos, vamos para allá. Nos hemos encerrado en nosotros mismos. Nos hemos encerrado en nosotros, y no nada más en los cristianos, hermanos, porque ahí también tenemos una falta entre nuestros hermanos. Nos hemos encerrado en nosotros, nada más. ¿Ves a alguien padecer necesidad? Y a veces nomás decimos, no, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? Si tienes para tu hermano, dale. No los despidas. Así nada más, váyanse. Si tienes para suplir su necesidad, dáselo. Ahora las necesidades no son nada más económicas, como decía. Ya decía la hermana, en la comida, en el vestido, en la tristeza, sí, en el desaliento, hermanos. Ahí debemos de apoyar, ¿verdad? Dar una mano al caído, hermanos. Y esas son las buenas obras, hermanos. Esas son las obras que tenemos que manifestar. Ahora bien, a todos, hermanos, a todos. Y más que nada a los de la familia de la fe. Si nosotros entendemos que es primordial la familia de la fe, debemos de ver, ¿verdad?, que si tenemos la oportunidad de suplir esa necesidad en algún hermano, la suplamos, ¿verdad? Suplamos esa necesidad. Pues en esta iglesia no somos ricos, ¿verdad? Como en otras, ¿verdad? Que, bueno, algunos de nosotros conocemos, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, no nada más es eso. Es
mucho, va más allá de todo eso. ¿Sí? Las obras, las acciones, las buenas acciones van más allá. Sí, hermanos. Y retomo la ilustración de que mejor cuando estábamos sin Cristo queríamos hacer obras. Y hermanos, el apóstol Pablo dice: me es impuesta necesidad de hacer buenas obras. Así como es impuesta necesidad predicar el Evangelio, nos es impuesta necesidad hacer esas obras. Hacer esas obras. El católico, ¿qué hace el católico? ¿Qué hace el católico, el testigo de Jehová, el mormón? ¿Qué hacen cada uno de ellos? El católico, pues da su limosna, trata de ayudar, va a los hospitales, al Cerezo, etcétera, ¿verdad? Y hacen esas obras. ¿Por qué? Porque se van a ganar el cachito del cielo y dicen: vamos a ganarnos un cachito del cielo. ¿Qué hace el testigo de Jehová? Anda de puerta en puerta repartiendo volantes, repartiendo literatura de la Watchtower. ¿Y qué dice? ¿Por qué lo hace? Porque necesitamos hacer esto, ¿verdad? ¿Qué hace el mormón? Lo mismo, buenas obras. ¿Para qué? Para salvarse. Nosotros, como no tenemos un beneficio en nuestras obras, así es como pensamos como seres humanos. Como no hay un beneficio en hacer esta obra, yo no la hago. Y el ser humano es así. Hace las cosas por el beneficio que va a recibir. Y así pensamos. Sinceramente, así pensamos. Y aún inconscientemente caemos en eso. Si no me beneficia, yo no me meto. No, hermanos, en el cristiano las buenas obras no nos benefician, no nos traen un beneficio de salvación. Las buenas obras son el reflejo de nuestra salvación. Imagínense la mayoría de cristianos, hermanos, en todo el mundo, sin hacer obras. Sin ni siquiera ayudar al caído, hermanos. ¿Qué hace a Cristo? El mayor ejemplo de buenas obras. Está Bartimeo, el ciego, gritando: ¡oh, hijo de David, ten misericordia! Y le dicen: ¡shh, cállate! Y grita más: ¡oh, ten misericordia! Y Cristo se regresa, ¿verdad? Y le dicen a Bartimeo: te llama, ¿ve? ¿Qué quieres que haga? Que reciba la vista. ¿Qué beneficio tenía Cristo en eso? En el paralítico, ¿qué beneficio tenía él? Nada. Él no necesita nada del ser humano. Pero sin embargo, el propósito de las obras de Cristo era glorificar a su Padre, hermanos. Y eran las señales de que Él era el Mesías, enviado por Dios. ¿Cuándo? ¿Vas a decir algo, hermano? Oh, exactamente. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos el mayor ejemplo que es Cristo. Para lo mismo, hermanos, para que todo lo que tú hagas glorifique a nuestro Padre Celestial. No a ti, no a mí, no a los demás, sino que glorifique a nuestro Dios. ¿Sí? Para eso son las obras. Para eso son las obras, hermanos. Y Dios nos ha creado para esas buenas obras. Hermanos, no estoy hablando abiertamente en las obras porque tengo una segunda parte en esto. En la segunda parte voy a hablar de muchos tipos de obras, ¿verdad? Solamente estoy describiendo lo que es este pasaje, hermanos. Y regresamos a Efesios, hermanos. Regresamos a Efesios. Y dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras.
hermanos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué increíble, hermanos, que ni aun las obras son de nosotros. Hermanos, de nosotros no sale nada. De nosotros no sale nada. Pero necesitamos hacerlo, hermanos. Sí, es muy importante, hermanos, que estas buenas obras no son un paquete que Dios tiene para el cristiano. ¿Sí? Estas buenas obras, dice que Dios las preparó desde antes las preparó. Mire, esa palabra preparó es preparar como con anticipación. ¿Sí? O sea, Él preparó todas las obras que tú debes hacer como cristiano, las preparó desde la fundación del mundo, hermanos. ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán? Sí, ¿verdad? Cuidar a los animales, cuidar el huerto, sojuzgar, multiplicarse. Y una cosa muy importante, no comer de un árbol. Ese era el mandamiento de Dios. Eso era lo que tenía que hacer Adán. Y sin embargo no lo hizo. ¿Sí? Y podemos llegar hasta la ley de Moisés con los estatutos que Dios le puso al pueblo de Israel. ¿Para qué se los puso? Para que anduvieran en ellos, hermanos. Para que anduvieran en ellos. Desde antes Dios ya tiene bien definido lo que tienes que hacer como cristiano, hermano. Israel iba detrás de las obras para salvación. ¿Sí o no? Sí. Tú, y ahí siguen. Y tú como iglesia ya no vas detrás de las obras para salvación. Y volvemos al dilema. Ahora es el reflejo de tu salvación, hermanos. Pero lo interesante aquí, hermanos, es la palabra para que anduviésemos en ellas. Esta palabra anduviésemos en ellas es una palabra que se usa en el versículo 2 del mismo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2 del mismo capítulo. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está, conforme al príncipe de la potestad del aire, hermanos. Es la palabra que se usa aquí como siguiendo la corriente. Y aquí la traduce de esta manera, anduviésemos. Y esta palabra, ¿se acuerda alguien qué significa esta palabra de ese capítulo? ¿Alguien, no? ¿Alguien tiene sus notas? ¿No? ¿Cuál palabra? La de anduviésemos o la de siguiendo. Bueno, es la palabra peripateo en el griego. Y esta significa, hermanos, es andar. Significa andar todo alrededor, andar en todo, ir de camino, caminar, el estado en el que vive una persona, algo que se le ha dado a una persona. ¿Se acuerdan que yo hablaba en el versículo 2, siguiendo la corriente, y les decía que se ha definido un camino por el cual caminábamos antes? ¿Y cuál era ese camino? El camino de pecado, el camino de perdición, a la manera del mundo, a la manera de los deseos del ser humano y a la perversión del príncipe de la potestad del aire. Ese era el camino que nosotros seguíamos
anteriormente en Cristo. Ahora en Cristo nosotros seguimos otro camino. ¿Qué es lo que significa esta palabra anduviésemos? Ahora Dios ha delineado un camino para el cristiano. ¿Sí? Y este camino, hermanos, es un camino lleno de muchas características en nuestras vidas. ¿Sí? Es un camino lleno de características. Y he puesto aquí varias. ¿Para qué Dios? ¿Cuál es ese camino nuevo que Dios nos ha trazado? Es interesante ver ese nuevo camino que Dios ha trazado y en el cual nos ha puesto, hermanos. En las carreras de caballos se pone el caballo aquí, ¿cómo se llama? ¿Alguien conoce? En la puerta, para en cuanto dan el pitido, sale la salida, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto en el camino y el caballo va por su carril, ¿verdad? Y va, y ese no se detiene hasta que termina la carrera. Hermanos, Dios nos ha puesto así. ¿Sí? Nos ha puesto en la puerta y nos ha dicho, ahí va el camino. Este es el camino por el que yo quiero que ustedes caminen. Este es el camino que yo he preparado para ustedes. ¿Sí? ¿Y cómo es ese camino, hermanos? Bueno, primeramente, quiero hablar. Vayan a 1 de Pedro 1:13, mientras sigo hablando. Y ese camino, hermanos, que Dios nos ha delineado, es un camino de santidad, hermanos. Es un camino de santidad. Primera de Pedro 1:13. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:13? Al 18, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, hermanos. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hasta ahí lo voy a leer. ¿Pero qué dice? Sed santo porque yo soy santo. Hermanos, Dios nos ha delineado este camino para vivir en santidad. La pregunta aquí es: ¿por qué muchos hijos de Dios no viven y caminan en santidad? ¿Por qué muchos de nosotros no caminamos en santidad? Si ya es un camino que Dios ha trazado, hermanos, y que no es una opción si quiero o no quiero. Es un camino que Dios ha puesto. La pregunta es: ¿por qué muchos de nosotros no caminamos por ahí? ¿Qué está pasando? Si Dios nos ha hecho para Él, si Dios nos ha regalado su salvación para Él, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no vamos caminando por sus estatutos? ¿Por qué no vamos caminando por ahí? ¿Qué estará pasando con las personas? ¿Qué pasará en las iglesias? ¿Faltará palabra de Dios? Bueno, en algunas sí. ¿Faltará evangelio? También en otras. Pero ¿qué pasa en las iglesias que tienen buena doctrina y que se predica la palabra de Dios? ¿Por qué se manifiesta eso?
dureza de corazón. Dijo Cristo a sus discípulos, aún tienen endurecido su corazón. Pero ¿por qué el cristiano deja que pase eso? Si el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu, si el Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermanos, somos rebeldes, igual que el pueblo de Israel. Somos desobedientes, hermanos. Israel, bueno, ahorita voy a tocar una cita de Deuteronomio. Pero bueno, vamos a Deuteronomio, hermanos. Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 33. Para ver qué pasa, para definir qué pasa. 5:35, perdón. 5:35. 5:33, perdón. Dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué dice antes de todo esto? Empezando en el 5, le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Oh Israel, en el versículo 1 de ese capítulo 5. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, guardarlos y ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subisteis al monte. Hasta ahí voy a llegar. Pero hermanos, ¿cuál es la escena aquí? Estatutos, decretos, para pronunciarlos, para que los pongáis por obra. Y maravilloso, hermanos. Nosotros tenemos aquí el mandamiento de Dios. Los israelitas lo escucharon directamente. La voz de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Todo hasta Cristo. Dios trató con ellos, desobedientes. Y Dios en su gracia los ayudaba. Entonces, hermano, lo que pasa con nosotros es que somos desobedientes. Pero como Dios nos ha marcado, hermanos, Él nos ayuda a regresar. Él siempre nos ayuda a regresar al camino. Él siempre nos empuja. No vas por ahí, vas mal. Tus obras no son buenas. Vas mal, regrésate. Eso es lo que pasa en nosotros. Somos desobedientes, hermanos. Salmo 81:13, hermanos. Salmo 81:13. Dios no toma por inocente al que de verdaderamente ya sabe, hermanos. 81:13, hermanos. Oh, si me hubieras oído, mi pueblo,
si en mis caminos hubieres andado, Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les sacaría. Les saciaría, perdón. Era condicional aquí, y había un reflejo de la obediencia de Dios. Para el Israel, para los judíos, la obediencia se reflejaba en beneficios prósperos. ¿Saben qué? Para la iglesia no. Porque tú tienes que caminar, seas próspero o no seas próspero, tienes que caminar en Dios. Y si Dios te prospera, que sea Dios. Pero mucho se enseña ahora, tú camina y vas a ser próspero. No, para Israel sí era prosperidad, la obediencia. Para ti no. Para ti, cristiano, no. Para ti tienes que obedecer, seas próspero o no. Dios te ha delineado un camino, y por ahí tenemos que caminar. Y esas son las buenas obras, hermanos. Las buenas obras. ¿Qué dice Santiago? La fe sin obras está muerta, hermanos. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí se resuelve el dilema, hermanos. ¿Tú tienes fe? Muéstrame tus obras. O muéstralas al mundo, hermanos. Muéstralas a la iglesia. Las buenas obras. Ahora bien, Isaías 2:3, por favor. Isaías 2:3. Isaías capítulo 2, versículo 3. Dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Hermanos, este es un tiempo presente o futuro. Este es un tiempo futuro, hermanos. Y todos iremos a escuchar la palabra y los mandamientos. Pero aquí lo que me interesa es: y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, hermanos. Hermanos, el camino que Dios nos ha trazado no es fácil. El camino de buenas obras que Dios nos ha trazado no es fácil. No es fácil. Mateo 7:13, hermanos. Mateo 7:13. Y ya muchos no sabemos esta, ¿no? ¿Qué dice? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Allá en Medio Oriente, hermanos, se acostumbra, o no sé si todavía, pero hay puertitas así chiquitas por donde entran las personas. Eso me lo platicaba un pastor amigo de nosotros que está por allá en Málaga, en España, para allá, ya casi llegar. Y él decía, ahí hay puertitas así, que es bien difícil entrar por esas puertitas. Este camino, hermanos, ¿es difícil o no? Miren, es bien fácil andar en el pecado y entrar por ese camino. Es bien fácil, hermanos, porque está así y no batallas. Pero, hermanos, el camino estrecho, el camino angosto, que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ese camino nosotros lo vamos llevando, hermanos. Ya lo encontramos. Esa puerta ya la encontramos. Esa puerta es Cristo. Ya vamos en ese camino. Pero, hermanos, como es estrecho, ¿quién puede caminar por un túnel que va en contra de su tamaño? ¿Quién puede entrar en una puerta? Pues aquí cabemos fácil, ¿verdad? Pero ¿quién puede entrar por una puerta pequeña? Nosotros ya lo hicimos, hermanos, y ya estamos del otro lado. Pero es el camino que lleva a la vida, hermanos. Ese es el camino que lleva a la vida. Y ese camino está delineado por esas buenas obras. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, Dios nos salvó con ese propósito, hermanos. Y esas buenas obras es también esa obra de predicar el Evangelio, hermanos, de vivir en santidad. Pero voy a hablar más abiertamente en esto la siguiente semana. Pero ya estamos allá, hermanos. No seamos como Israel. No seamos como los de Israel, hermanos. No seamos desobedientes. Luchemos. Yo iba a cantar un canto que se llama así a capela, no sé si lo conozcan. En mi vida el capitán es Cristo. ¿Y qué dice? Andaremos ante su presencia. No hay arma que nos pueda derribar, ¿verdad? Lucharé hasta la tierra, conquistar. ¿Por qué? Porque en mi vida el capitán es nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos del otro lado. Solamente dejémonos guiar por Dios y por el Espíritu Santo, hermanos. Y vamos a ver que esta iglesia va a caminar en el camino de Dios. Que esta iglesia y que cada uno de sus miembros camine por esas buenas obras. Que no diga, ay, es que es el hermano fulano, no lo voy a ayudar, no le voy a echar la mano. No. Es que es esto, no voy a hacerlo. No, hermanos. Es más bendecido, hermanos, dar que recibir. Y no estoy hablando de dinero, hermanos, para que no me malentiendan. Estoy hablando de tus acciones buenas hacia los demás. Es más dichoso dar que recibir. ¿Sí? Es muchísimo más, hermanos. Hermanos, este es el camino que Dios nos ha delineado y nos ha creado para estas obras. Aquí no hay ningún dilema, como dicen muchos ahí, que la fe por obras, no. Aquí está muy claro. Tu vida
tiene que caracterizarse por esas buenas obras. ¿No tienes buenas obras en tu vida? Si no tienes buenas obras en tu vida, anda, empieza a caminar por eso que Dios te ha dado. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿por dónde empiezo? Empieza por tu propia vida. Empieza por tu propio corazón. A orar conforme a la voluntad de Dios. Y verás que vas a seguir a hacer el siguiente paso. Pero hermanos, eso tiene que marcar nuestras vidas. Nuestras obras tienen que marcar nuestra salvación. Tienen que marcar nuestra salvación. Porque si tú no manifiestas esas buenas obras, ¿cómo vamos a manifestar el fruto de Dios? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos de caminar por esas obras. Y Dios nos guiará siempre hacia adelante, hermanos. Él siempre está al control. Dios, estás al control. Dios, ¿qué tengo que hacer? Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo tengo que proceder en este momento? ¿Qué tengo que hacer en todo momento de nuestras vidas? Hermanos, por eso en las iglesias hay sufrimiento, hermanos, porque no hacemos la voluntad del Señor, no caminamos por ahí. Por eso hay sufrimiento, hermanos. Que nosotros, hermanos, en nuestra propia vida, Felipe, caminemos en esas obras. La semana que entra vamos a hablar qué son esas obras, hermanos. ¿Qué son exactamente esas buenas obras? Sí, vamos a orar.